Muy buenas noches, iba a decir muy buenos días. Wanda sabe que yo estos días que no tengo ni noción del tiempo. Muy buenas noches, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es para mí un placer poder compartir en esta sociedad de jóvenes. Wanda me pidió que tocara esta especialidad para los niños, pero que fuera también un tema para la iglesia. Que fuera también un tema para la iglesia. Como yo sé que los chicos tienen muy poco tiempo de captar un mensaje, antes de yo empezar a explicar sobre todo esto, quiero poner esta caricatura que tiene un resumen de lo que vamos a estar diciendo aquí para que los chicos desde ya se lo memoricen y luego pues vamos a abundar sobre todos los demás. La construcción del tabernáculo. Era hora de construir el tabernáculo, tal y como Dios le había dicho a Moisés en el monte Sinaí. Moisés le explicó todo lo que se debe hacer a los israelitas. Esto es lo que Dios ha mandado, dijo Moisés. Entre ustedes, tomen de sus pertenencias una ofrenda para Dios, todo con generosidad en su corazón. Traigan para Dios oro, plata, bronce, piedras preciosas, pieles y telas. También Moisés dijo que se va a necesitar hombres y mujeres hábiles que sepan trabajar carpintería, artesanía, tejer y bordar. Para esta construcción habrá 2 personas encargadas. Mirad, pueblo de Israel, dijo Moisés. Jehová ha nombrado a Bezalel, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Es mi nieto. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce y piedras preciosas. También ha nombrado a Aholiab, de la tribu de Dan, quien lo ha llenado de sabiduría para realizar toda clase de artesanías y diseños en telas. Así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del tabernáculo, tal y como Dios lo ha ordenado, junto con todas las personas que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes Dios le había dado la habilidad para realizar la obra. En cambio, los israelitas llevaban muchísimas ofrendas. Traían oro, plata, bronce, piedras preciosas, pieles y telas para el tabernáculo. Día tras día, el pueblo seguía llevando más y más ofrendas, más de lo que se necesitaba. Así que Moisés tuvo que decirle al pueblo que ya era suficiente, que no trajeran más ofrendas. De este modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. Entonces empezaron a construir el tabernáculo, exactamente como Dios lo había pedido. Dentro de la carpa, la dividieron en 2 partes. Uno lo llamaron el lugar santísimo. Allí colocaron el arca del pacto, el cual pusieron dentro los mandamientos. Y la otra parte lo llamaron lugar santo, el cual colocaron una mesa de pan, un candelabro de oro puro y un altar de incienso. Fuera de la carpa, construyeron y colocaron el altar de los holocaustos, en donde se harán sacrificios y ofrendas a Dios, una fuente de bronce y un atrio en la entrada de la carpa. Y así construyeron el tabernáculo, o también llamado santuario, que en hebreo es Mishkan, que quiere decir morada. Dios había elegido a Aarón como sumo sacerdote de Israel y a sus hijos como sacerdotes. Ellos eran quienes iban a representar a Dios delante de los israelitas, también para coordinar los cultos a Dios y los sacrificios u ofrendas. A ellos le prepararon una vestidura especial. Aarón, como era el sumo sacerdote, llevaba un pectoral, la cual tenía 12 piedras preciosas. Cada una de ellas
tenía grabada el nombre de las 12 tribus de Israel. Y en el turbante tenía una placa de oro puro, la cual se grabó en ella de manera de sello: Santidad a Jehová. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y vio que todo estaba exactamente como Dios se lo había ordenado. Luego ungió el tabernáculo y a los sacerdotes. Y en ese instante, la nube de Dios cubrió el tabernáculo y la gloria de Dios se manifestó allí. Moisés no podía entrar a la carpa porque la nube se lo impedía y la gloria de Dios llenaba todo el santuario. Siempre que la nube se movía del tabernáculo, los israelitas debían levantar el campamento y seguir la nube. Pero cuando la nube permanecía en el mismo lugar, los israelitas también debían quedarse, tal y como pasaba en el desierto. Dios llamó a Moisés desde la tienda, dándole instrucciones de qué hacer en el tabernáculo. Dios quería que el pueblo de Israel sea santo. Santo significa ser apartado o separado para un propósito. Así que Dios quería que los israelitas se apartaran del pecado para poder vivir entre ellos, ya que el pecado los alejaba de Dios y traía muerte. Como Dios es santo y puro, cualquier impureza, aunque sea la más pequeña, caería muerta ante la presencia de Dios. Entonces, para que el pueblo pueda estar libre del pecado y de la impureza, Dios le explicó cómo ser santo por medio de 5 tipos de sacrificios o rituales. 2 de ellos eran manera de cómo los israelitas podían darle gracias a Dios por lo que Él le ha dado antes, ofreciéndole un regalo de su cosecha o de su ganado. Los otros 3 sacrificios eran manera de cómo pedirle perdón a Dios. Cuando un israelita pecaba, tenía que ofrecer la sangre de un animal para que éste muriese en su lugar. El israelita que cometía el pecado tenía que poner las manos en la cabeza del animal y simbólicamente le pasaba el pecado que cometió. Entonces, ese animal tenía el pecado. Por eso, tenía que ser sacrificado. Y lo quemaban en el altar de los holocaustos. Ellos podían llevar becerros, corderos, cabras, bueyes y palomas. Pero todas las ofrendas que tenían que llevar debían ser sin defectos. Luego Aarón y sus hijos fueron consagrados por Moisés para entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios, a través de Moisés, les dijo los requisitos para ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que permanecer en santidad, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. En un momento, 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron como si nada a la presencia de Dios. Llevaban cada uno su incensario y le ofrecieron a Dios un fuego que Él no había mandado. E inmediatamente, un fuego de Dios los consumió a ambos y murieron. Dios es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellas personas que se rebelan e insultan su santidad. Y ahí entendieron que era importante que los sacerdotes debían permanecer santos. Luego Dios dio instrucciones para que el pueblo de Israel pueda permanecer puro y santo. Una de las instrucciones era decirles cuáles eran los animales limpios que podían comer y cuáles son los animales impuros que no debían comer. También les dio instrucciones de una fiesta que se celebra una vez al año
llamada el Día de la Expiación, una fiesta donde el sumo sacerdote pide perdón por todos los israelitas. Para eso, tomaba a 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para el pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel. Simbólicamente, pondría las manos sobre el macho cabrío. Y luego sería enviado al desierto, para que así sea quitado el pecado de Israel, de modo que Dios pueda vivir en paz con el pueblo. Dios dio muchas instrucciones más. Moisés concluyó diciéndole al pueblo que si obedecen y guardan los mandamientos, Dios lo va a bendecir. Pero si desobedecen, no podrán entrar a la tierra prometida que le dijo a Abraham. Pueblo de Israel, sean obedientes, dijo Moisés. Y estas fueron las leyes y las reglas que Dios le dio a Moisés para los israelitas. Yo espero que estos 10 minutitos aproximadamente los chicos lo hayan aprovechado. No dice todo lo que ustedes tienen que aprenderse para la especialidad, pero ahora vamos a comenzar. El santuario es uno de los temas más hermosos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Para nosotros, los adventistas, utilizamos la palabra santuario. En el mundo cristiano en general, por lo general, usan la expresión el tabernáculo. O sea que si tú vas a otra iglesia no adventista o si vas a una librería cristiana y pides un material con referente a este tema, si le hablas del santuario no te van a entender. Tienes que hablarle del tabernáculo, ¿ok? Estamos esperando a que Jonathan nos ponga por ahí la presentación. El santuario, en mi entender, tiene toda la explicación que tú y yo necesitamos para comprender el plan de la salvación. Y me gustaría que en la segunda vía dispositiva o presentación, slides, podamos comenzar. Romanos capítulo número 3, versículo número 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores mientras vivamos en este mundo. No hay break. Todos y cada uno de nosotros es un pecador. Es por eso que necesitamos de Cristo Jesús. Pero Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo, añadiendo a esto, nos dice que aunque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, aunque el pecado es muerte, la gracia de Cristo Jesús, ¿qué es? Vida eterna, es salvación para cada uno de nosotros. En otras palabras, ante el problema del pecado hay una solución y es Cristo Jesús. ¿Quién está arriba? No, Fredison no está arriba. Ah, ok. Génesis capítulo 3 nos narra la historia de cuando el ser humano cae en pecado. Un mundo bonito, un mundo feliz, una vida plena, se vio manchada por lo que nosotros conocemos lo que es pecado. Y cuando el hombre cae en pecado, Dios tuvo que trazar un plan para la salvación del ser humano. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21, que ante la desnudez y el problema que él tenía, Dios, ¿qué cosa hizo? Le hizo unas túnicas de pieles. En otras palabras, ocurrió el primer sacrificio. Y esto es muy importante porque para que podamos entender todo esto, el sacrificio es la pieza principal en todo esto. Luego, mucho tiempo después, Dios le pide al ser humano que le construya un santuario.
Pero cuando vamos aquí a este texto, cuando Dios pide que le construyan un santuario, el texto de Éxodo capítulo 25, versículo 8, el cual me gusta mucho, el Señor habla aquí unos detalles muy importantes y muy interesantes. Cuando vamos a el hebreo y nos habla de hacer un santuario, la traducción realmente lo que dice allí es, y me harán una casa. No era una tienda, no era un templo lo que tenían que hacer. Y me harán una casa y yo tabernacularé o yo habitaré o yo viviré en medio de ustedes. Dios quería ser el vecino de cada uno de sus hijos. No estamos hablando en forma representativa. No estoy hablando esto en forma simbólica. Era algo literal. Dios quería vivir y morar alrededor de su pueblo. Si vamos unos capítulos antes, nos podamos dar cuenta de que Dios trató de acercarse al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, ¿qué cosa dijo? Mira, no tenemos miedo ante los truenos, el terremoto, esto, lo otro. Habla tú mejor con Dios, Moisés. Y Dios siempre buscando la forma de morar y de estar presente con el ser humano, entonces se idealiza este plan para mostrarnos a cada uno de nosotros que Él siempre quiere estar con nosotros, que Él siempre nos cuida, que Él siempre nos protege y que siempre podemos acudir a Él. Pero el habitar no era algo meramente de ahí. Cuando tú vas al libro de tanto de Deuteronomio como de Levítico, nos damos cuenta que la nube que encontramos ahí, y no apunta al televisor, la nube nos dice tanto números como Levítico y Deuteronomio, la nube nunca se apartó de delante de ellos, nunca, siempre estuvo allí presente. Y cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23, encontramos la realidad de todo esto. Porque ¿qué nos dice allí? Que la Virgen iba a concebir un niño y que ese niño iba a ser llamado como Emanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios no solamente habitó en el ser humano, con el ser humano en el santuario a través de una nube, sino que en el Nuevo Testamento lo hace a través del Hijo y en estos postreros días el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos habla sobre todo esto cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras en otros tiempos a los padres, o sea, Dios siempre buscó una forma de relacionarse contigo y relacionarse conmigo. Eso es lo que es todo el santuario. Una forma de Dios relacionarse contigo y conmigo. Es por eso que necesitaba el pueblo de un santuario y es por eso que tú y yo necesitamos de esto. Ahora está, el santuario, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, se dividía en varias partes. Y aunque por lo general esto es lo que siempre se nos menciona a nosotros, son cientos y cientos los símbolos que tiene el santuario. No son uno o dos, son un montón. Recuerdo que cuando estaba de pastor en Atalaya, El Maní, yo desarrollé una serie de temas, un seminario completo de casi 3 meses con referente a este tema. Pero aquí estamos hablando en forma general para que los chicos nos puedan entender. El santuario básicamente se dividía en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que ya lo vimos en los muñequitos, ¿cierto? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Eso es en el santuario. El atrio tenía algunas peculiaridades muy interesantes. Y es que el atrio tenía como una verja. Y esa verja estaba compuesta con pilares o con palos o con columnas de bronce. Y esto que está por aquí es una pieza de bronce, chicos. Una pieza de bronce. Madera cubierta de bronce y en las partes de arriba y de abajo
tenía como una decoración en plata. Esta moneda de aquí es de plata, ¿ok? Es de plata. Todo eso estaba allí con unas cortinas hechas en lino. Esto es tela de lino, ¿ok? Después pueden pasar por aquí y ver cada cosita. Esto es una tela de lino. Pero la entrada del santuario yo creo que me van a tener que ayudar desde allá arriba porque esto ni ji ni ja. La próxima. La próxima. Eso ya vieron lo que es el atrio. El atrio, como ven allí, tenía esas columnas con las telas y tenía una puerta sumamente ancha. No como la puerta que tenemos en la iglesia, que caben ¿cuántas personas por ahí? A ver, chicos, si viene un grupo grande a entrar por aquí, ¿como cuántas personas caben por esa puerta? Si son flacos, posiblemente 3. De cantazo 3, si son flacos. Si son gruesos, 2 y cuidado. El santuario, la puerta era sumamente ancha para que todo el mundo pudiese entrar. Porque todo el mundo tenía que tener acceso allí. Porque el santuario era un lugar para todos, no un lugar para un grupo en específico de personas, no, era un lugar para todos, como debiera ser el templo. ¿Un lugar para quién? Para todos. Esa puerta estaba construida también en tela de lino, como les mencioné, pero los colores que se utilizaron tanto en la puerta como en todas las demás partes del santuario que tenía que ver con tela era púrpura, azul, el azul relacionado con la divinidad, el púrpura con la realeza de Dios, carmesí relacionado con la sangre de Cristo y blanco con la justicia. Así que cuando tú veías, ibas a entrar una cortina así, con esos colores, pero acuérdate, en esta tela. No podía estar comprando tela de lino para cada color porque está muy cara. El azul estaba relacionado con la divinidad, púrpura con el reinado, carmesí con el sacrificio de Jesús y el blanco con la justicia. Seguimos. Características de esa puerta. La cortina era una cortina no de madera o metal. El propósito que fuese una cortina así era para que todo el mundo pudiera entrar. Porque si la puerta hubiese sido de madera o de metal, cuando eso se cerraba, ¿quién iba a poder entrar? Nadie. Ahí todo el mundo tenía que tener acceso para entrar. Las dimensiones dice que eran de 20 codos de ancho por 5 de alto. Cada codo es aproximadamente 1,5 pies. Aproximadamente 1,5 pies. Los que son buenos en matemática, 20 por 1,5. 30 pies era la puerta. En cambio, las puertas de edificio tienen que ser de 36 pulgadas hoy día, pero aquella tenía cerca de 30 pies. Y el alto era 5, que estamos hablando de 5 por 1,5, 8 pies de alto. En el atrio, en la puerta, todos los que quisieran acercarse a Dios lo podían hacer. Ya esto lo mencionamos. Vamos a la próxima slide. El simbolismo de los colores ya los mencioné. Lo importante en cuanto a la puerta es que Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo, yo soy ¿qué cosa? Yo soy la puerta. El que entrare a través de mí, ¿será qué cosa? Será salvo. Será salvo. Y eso es muy importante y muy bonito saberlo. Que si vamos a Jesús, Él no echa a nadie fuera. Próximo slide. En el atrio ocurrían varias cosas. La primera cosa que ocurría eran los sacrificios en un altar que había allí en madera de acacia. Esta tabla que ustedes pueden ver aquí, esta bandejita, es de madera de acacia.
es madera de acacia. Era en madera de acacia, era bastante alto, cerca de 4 pies de alto, por casi 9 pies de ancho, y allí era donde ocurrían los sacrificios. ¿Qué era lo que se sacrificaba allí? Bueno, eso iba a depender. Por lo general, todo el mundo tenía que sacrificar un corderito. Por lo general, todo el mundo sacrificaba ¿qué cosa? Los chicos están atendiendo. Un cordero. Pero no todo el mundo tenía acceso a cordero, o no todo el mundo había cometido el mismo pecado. Si tú eras una persona sumamente rica o eras una persona pudiente, así como Juan González, si tú eras un hombre con muchos chavos así en el banco, tú tenías que sacrificar un toro o un becerro. ¿Ok? Por lo general mencioné que era ¿qué cosa? Si tú eras de el gobierno, o tú eras parte de los sacerdotes o un líder, tenía que ser un cabrito. Si tú eras pobre, como Jesús, María y José, una palomita. Pero si eras más pobre que eso, flor de harina o harina. ¿Y qué tipo de harina? Bueno, esto es harina de trigo. ¿Ok? Algo que no mencioné cuando hablé de la construcción del tabernáculo es que allí se utilizaron también pieles para hacer el techo. Aquí tengo piel de oveja y no pude conseguir piel de carnero o de cabra, pero la mayoría de los instrumentos musicales, tanto en el santuario como hoy día, si quieren que tenga buen sonido, tiene que ser de piel de cabra. Esto que está aquí es piel de cabra. Se utilizaba mucho en la antigüedad. El techo se utilizaba en cuanto a pieles. Y los instrumentos que se usaban en el santuario también llevaban pieles. Continuamos. Cuando tú cometías pecado, tú sacrificabas una de estas cosas. Una vez tú la sacrificabas de acuerdo al pecado, tú tenías que ese animal muerto, echarlo allí, y me la sacaron de ahí, echarlo allí en el altar, y de acuerdo al pecado tenías que comerte parte de esa carne. ¿Cómo era eso? Bueno, ilustrándoselo a los chicos, ¿cuántos de ustedes han ido a un barbecue? Cuando tú vas a un barbecue, al grill, ¿qué tiran? Una carne. Lo único que la carne que tú tienes en el grill, la sazonan, le echan un montón de especias, de condimentos. Aquí depende, o le echaban unas especias amargas, o te las tenías que comer sin especias y sin nada. ¿Ah? Nadie era vegetariano en el pueblo de Israel. Todo el mundo tenía que comer carne. Sin sal, sin nada. El propósito, tú tenías que descubrir cuán amargo era el pecado delante a los ojos de Dios. Y si te tenías, tú sabes lo que era tú criar un ovejito, un animalito. Yo no sé cuántos de ustedes tienen animalitos, pero tú sabes lo que es tú criar un animalito para luego matarlo y después comértelo. Hay gente que tiene corazón para eso. Yo no tengo corazón para eso. Yo creo que la gallinita de Jonathan, aunque yo no me relaciono mucho con ella, si me dicen que la tengo que matar para comérmela, yo no lo haría. Tampoco me la voy a comer, pero yo no lo haría. No va conmigo con matar un animalito. Todavía el día de hoy recuerdo una tía mía que cogió una palomita y le empieza, coge la palomita, y le cogió el cuello y se lo rompió. Y me dice, está buena ahora para un caldo. Eso todavía la tengo aquí, tenía como 6 o 7 años y nunca lo he borrado de mi mente. Cómo ella mató esa paloma. Y el propósito de todo esto era que tú recordaras
cuán desagradable es el pecado delante de los ojos de Dios. Continuamos. Ese animalito que tú sacrificabas allí, las partes de la sangre, el sacerdote entraba al lugar santo, que ahorita vamos a ver, y rociaba parte de esa sangre en la primera columna, o en la columna que estaba allí que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Las ofrendas que allí ocurrían eran ofrendas de holocausto, ofrendas de grano, ofrendas de paz. Continuamos con la próxima. Ofrendas por el pecado, ofrendas de culpa. ¿Ok? Esos eran los tipos de ofrendas que allí habían. Próximo slide. Y cuando vamos a todo esto del sacrificio, es importante que todos nosotros entendamos que el sacrificio lo que simbolizaba era la muerte del Hijo de Dios. Es por eso que Juan le dice a las personas cuando ve a Jesús llegar allí, he aquí qué cosa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las preguntas que ustedes tienen allí es, cómo vemos el santuario a través de la Biblia, en especial en el libro de Apocalipsis. Yo diría que el tema principal de Apocalipsis es el sacrificio del Hijo de Dios. Son cerca de 22 veces que aparece en el libro de Apocalipsis el tema del Cordero inmolado. ¿Ok? Más que cualquier otro tema. Así que, ¿cómo vemos el santuario? Pues mira, el sacrificio del Hijo de Dios a través de todas las Sagradas Escrituras. Continuamos con el próximo. Luego de allí encontramos lo que era la fuente de bronce. Próximo. La fuente de bronce. La fuente de bronce se construyó con bronce y con espejos. Era un mueble hecho en bronce que adentro donde se le echaba el agua había espejos. Había espejos. Eso tenía un simbolismo también. Cuando el sacerdote iba a lavarse tenía que verse él, su pecado, su culpa y cómo él tenía que estar limpio para poder estar delante de la presencia de Dios. Esta fuente juega un papel importante a través de todas las Sagradas Escrituras. Porque a través de toda la Biblia siempre vas a encontrar agua. Agua siempre va a haber a través de toda la Biblia. Lo cual nos dice a nosotros que es necesario lavarnos. Y hay otras cosas más en el santuario que tiene que ver con la fuente o el agua. Cuando tú tocabas un animal muerto tenías que lavarte. Cuando te tenías que bañar diariamente. El agua se utilizaba para mucho, para la limpieza. Cuando había lepra en una casa, la casa había que lavarla con agua por todos lados, 7 veces. Si en 7 días esa casa continuaba con lepra, había que volverla a lavar con agua. O sea, el agua dentro del pueblo de Israel jugaba un papel muy importante. Así que para poder entrar delante de la presencia de Dios necesitamos pasar por agua. Todos y cada uno de nosotros. Muchas personas dirán, pero ¿cómo es eso posible? Es necesario lavarnos. Es necesario lavarnos. En las profecías, cuando se habla del trono de Dios, siempre va a encontrar delante del trono de Dios agua. Y los chicos se me están durmiendo. Ya ahorita les empiezo a hacer preguntas. Próximo slide. Próximo slide, porque estoy tratando de avanzar para que no nos coja el tiempo y ya son las 9. Próximo. El agua simboliza el bautismo. Este texto lo estoy utilizando porque me gusta muchísimo y explica realmente lo que es el bautismo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el apóstol Pedro nos dice que el bautismo no es limpieza del cuerpo. Es un compromiso que tú haces con Dios. No es un compromiso que tú haces con la iglesia. No es un compromiso que tú haces con las doctrinas de la iglesia. Es un compromiso que tú haces con Dios. Cuando tú dices yo me voy a bautizar, es porque yo me quiero comprometer con Dios. ¿Ok?
Cuando tú vas al libro de Mateo, Jesús dice que es necesario que nos bauticemos. Y el que se bautizare, dice allí, ese será salvo. Y el que no será condenado. Antes de Jesús ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego adoctrínalos. O sea, el bautismo juega un papel muy importante en toda la temática del santuario, así como en el plan de la salvación. En el atrio no solamente ocurría lavamiento y no solamente ocurrían sacrificios. En el atrio también ocurrían enseñanzas. Los sacerdotes tenían que enseñar al pueblo. ¿Qué tenían que enseñar? Lo que la Torá decía, y esta es una Torá completa. Lo que la Torá decía. Lo que la Torá decía era lo que ellos tenían que enseñarle a todo el pueblo. Y la Torá, como mencionamos, sigue siendo el plan de salvación para cada uno de nosotros. Como Dios nos ama, como Dios nos busca, como Dios hace lo imposible para que tú y yo podamos obtener esa salvación. Pero no solamente en el atrio ocurría la enseñanza, próximo slide, que creo que ahí es donde estoy, sino que también, además de ocurrir enseñanza, allí ocurría alabanza. La Biblia habla muy poco con referente a las alabanzas en el santuario. La Biblia, de las pocas cosas que dice que cuando David construyó hizo el modelo del santuario o del templo, dio instrucciones a Salomón que allí hubiera un coro gigantesco y que allí no solamente hubiera un coro gigantesco, sino que hubiera instrumentos de toda clase. Y los instrumentos que se utilizaban mucho en el pueblo de Israel no son muy diferentes a los instrumentos que se utilizan hoy. Habían instrumentos de viento. Aquí tenemos un mini chofar hecho con cuernos de carnero. Habían flautas allí. Había un arpa, un tipo de arpa que era soplado, que se tocaba. Habían también instrumentos de cuerda. La arpa cual tocaba David no era un arpa de esas grandes que nosotros vemos. Era como una mandolina. No sé quiénes de ustedes saben lo que es una mandolina, pero es como un tipo de guitarra pequeñita que tú puedes cargar por diferentes lugares. Le dije a Wanda que eso es lo próximo que quiero en mi colección. Instrumentos que se utilizaban en el santuario. Allí habían flautas en madera. Habían instrumentos no solamente de viento, también de cuerdas, sino que también habían instrumentos de percusión en el santuario. Habían panderos, habían tambores, habían diferentes tipos de instrumentos allí. La música era rica, era variada. Una característica muy interesante que tenía el culto judío o el culto que se realizaba tanto en el pasado como luego era que era espontáneo. ¿Y a qué nos referimos con que era espontáneo? En que si alguien aceptaba el perdón o alguien se encontraba con Dios, allí mismito lo testificaba o lo podía expresar. Si alguien tenía un agradecimiento a Dios, allí mismito lo podía hacer. Si alguien quería que oraran por él, se levantaban y elevaban una oración por esa persona. ¿Ok? Ahora tenemos un culto mucho más estructurado, ¿cierto, Pastor González? Culto mucho más estructurado, mucho más anglicanizado. Eso fue lo que nos trajeron del viejo mundo. Continuamos. En el lugar santo, allí encontramos otras cositas más muy interesantes. ¿Qué es lo que encontramos allí? Encontramos la mesa de los panes. Jonathan, es que también están llenando esto. Es el lugar santo, que encontramos la mesa de los panes, encontramos el candelabro y encontramos el altar de incienso. Próximo slide. Que voy muy rápido, los chicos están llenando su examen. Allí estaba la mesa de los panes. La mesa de los panes
tenía 12 tortas allí, o como dirían los mexicanos o los suramericanos, habían 12 panes allí, cada uno simbolizando ¿a quién? A una tribu de Israel, a una tribu de Israel. Y esos panes se cambiaban semanalmente. Allí también tenían en la mesa aceite, y los aceites que se utilizaban en la antigüedad, específicamente en el santuario, todos tenían olor a algo. Por lo general se usaba mucho la mirra, pero todos tenían algún tipo de olor. Así que cuando iban a comer pan, no creas que se comían el pan a secas. ¿Escuchó? No se comían el pan a secas. Le echaban un poquito de aceitito para que le diera un saborcito diferente y un toquecito diferente, porque comer pan a secas, ¿qué sucede? A no ser que sea pan criollo, bien calientito, recién sacado de la panadería, que quién no se lo come solito. Por lo general uno compra uno para el camino y uno para la casa. ¿Cierto o falso? El pan simbolizaba a Jesús también cuando él dijo, yo soy el pan de vida. Y algo interesante que tiene el pan es que el pan es un alimento mundial. ¿Ustedes lo sabían? Si hay un alimento que es mundial, es el pan. Aquí en Puerto Rico tenemos el pan criollo, el pan blanco, el pan de bollo. Pero los franceses tienen su pan. ¿Cierto? Si tú vas a un restaurante, lo quieres en pan americano, porque también tienen su pan. Está el pan de flauta. ¿Quién no le gusta el pan de flauta? A mí me encanta. Y existen diferentes tipos de panes a nivel mundial. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, él entendía muy bien de que como el pan es algo mundial, él quería ser el alimento para todos. ¿Escuchó bien? Jesús quería ser el alimento para todos, el sostén de cada uno de nosotros. Próximo slide. Próximo. Pasamos a el candelero, el candelabro, menorá. También estaba construido en bronce. Pero ese candelabro, que en el tabernáculo había uno, pero en el templo de Salomón habían 7, ese candelabro tenía allí tallado manzanas. Y esta es una manzana en bronce también. No la saqué de allí. No sé ni cómo llegó a mis manos. Yo sé que ya estaba demasiado fea y ayer cogí la bañé en ketchup para limpiarla. Porque la plata, el oro, el bronce se limpia con ketchup, por si ustedes no lo sabían. Y no tienes ni que frotarlo. Después de dejarlo un rato lo ves brillosito. Para los que nos gusta el ketchup ya saben lo que nos hace en nuestro cuerpo. Todavía no voy por ahí. Así que el candelabro tenía allí 7 velas, y aquí ustedes van a ver 7 velas. Yo le iba a poner las velitas aquí, pero el tiempo no me dio. Pero las velas que se utilizaban allí no son velas como las que tú y yo conocemos, sino que eran como una especie de mecha. Aquellos que se crearon con el quinqué. ¿Quién sabe lo que es un quinqué? ¿Quién no sabe lo que es un quinqué? Creo que para el próximo seminario voy a tener que comprar un quinqué. Porque el quinqué es lo más parecido que podemos encontrar a esto. Es una mecha que cuando se está por acabar, tú tienes que cambiarla. Una mecha que está mojada por algún tipo de combustible. En mis tiempos, no es que sea tan viejo, mi papá cuando se iba a la luz me decía, vete a la tienda de Don Andrés y compra medio peso de gas propano. Gas propano, y yo iba allí con un galón de cloro y le decía, Don Andrés, vengo a comprar medio peso de gas. Y yo iba, él me lo llenaba, que yo apestaba de montre, y yo iba hasta la casa con el galoncito de gas para echarle a los quinqués para que en la noche nos pudiéramos alumbrar. Todavía los quinqués los venden, chicos. Si tú vas a Always 99, allá hay quinqué. Lo interesante de esta lámpara es que no se podía apagar. Tenía que estar siempre encendida.
No sé cómo lo hacían, la Biblia no dice, pero sí, cuando una mecha estaba a punto de acabarse, le ponían la siguiente mecha la ponían, que se alimentara, porque esto, aunque ustedes no lo crean, no era que era una vela y encendía, no, esto tenía unas tuberías, como ustedes ven, que ahí iban las mechas hacia un depósito donde había aceite, y el aceite era lo que hacía que la mecha se encendiera con el fuego. Y siempre en ese depósito tenía que haber aceite, por eso la parábola de las 10 vírgenes, siempre aceite, ahí siempre tenía que haber aceite para que la mecha siempre estuviese mojadita y estuviese siempre encendida. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Próximo slide. Próximo. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra nuestra vida. Él es el que alumbra nuestro mundo. Continuamos. Próximo. Luego encontramos el altar de incienso, que estaba construido de madera de acacia también. Algunos de los muebles eran bañados en oro. ¿Ok? Algunos de los muebles eran bañados en oro. En este caso, esto era un mueble en madera de acacia y ahí había un inciensario. Esto es un pequeño inciensario del Medio Oriente, donde abajo tú pones la vela y arriba tú colocas incienso en polvo. No es incienso que te venden por ahí, que apesta de montre, que más que oler apesta. Los palitos esos de incienso. No, era un polvo especial que voy a tener que conseguir para una próxima ilustrarles, un polvo especial que se tiraba en el lugar y se quemaba. Ese incienso, el sacerdote iba muy regularmente al lugar santo, echaba incienso, ese incienso era quemado allí y esto tenía un significado muy, muy importante. Próximo. Según el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, creo que el versículo 8, sí, nos dice que el incienso eran las oraciones de los santos. Eran las oraciones de los santos. Y déjenme decirle, hablando del libro de Apocalipsis y con referente a las oraciones de los santos, el libro de Apocalipsis menciona que hay algo de nosotros que sube delante de la presencia de Dios. ¿Escuchó? Hay algo en nosotros que sube delante de la presencia de Dios y es la oración. El libro de Apocalipsis dice que llega hasta allá y que ese incienso, esa oración no se apaga, sino que se queda allí. Esas oraciones que hacen las abuelitas, esas oraciones que hacen los padres, que muchas veces fallecen y decimos que ¿en qué quedó esa oración? Esa oración quedó viva, quedó presente allí delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Y esto era lo que ocurría también allí. Próximo slide para poderlo creo que explicar. Ese incienso que se quemaba allí es ¿qué cosa? Aire. Cuando tú quemas algo, ¿qué es? Aire caliente. ¿O no? Eso es física. Eso es aire caliente. Y el aire caliente, ¿qué sucede? Sube. Lo interesante es que esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo no llegaba hasta el techo. Tenía un espacio. Por lo tanto, ese aire subía y como la única entrada por allí era de frente, cuando se abría eso allí, ese humo se movía hacia el otro compartimiento y cuando el aire caliente se enfría, ¿qué sucede? Baja. Y cuando vayamos al próximo compartimiento nos damos cuenta que allí estaba literalmente la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando esa oración que era quemada en un incienso se llevaba al santuario, Dios mismo la escuchaba, le tomaba atención especial y trabajaba con ella.
como ocurre con tu oración que hiciste esta mañana, al mediodía, tal vez cuando llegaste aquí a la iglesia, o que vas a hacer antes de acostarte. Esa oración sube delante de la presencia de Dios y mora allí. Chicos, ¿vamos bien? ¿Han anotado? ¿Repaso algo? Ok, continuamos. Luego tenemos el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar muy especial. ¿Por qué era especial? Próximo, Jonathan. Porque allí estaba la presencia de Dios. A ese lugar solamente se podía ir una vez al año. ¿Qué había allí en el lugar? ¿Qué había allí? Esto, como ustedes ven aquí, pueden venir aquí y verlo. Es un altar del pacto. Allí estaban los 10 mandamientos, que yo creo que aquí lo pueden ver mejor. Los 10 mandamientos. Allí estaba la vara de Aarón. Y allí estaba el maná. Que ese maná era pan, supuestamente, yo no sé porque yo no lo he comido, nadie de ustedes lo ha comido, pero según la Biblia era un pan con sabor a miel. Ahorita cuando pasen por aquí pueden coger un pedacito de pan y mojarlo con miel y así usted puede más o menos ilustrarse o imaginarse cómo era el maná. Pastor González, de la única forma en que se lo puedo ilustrar, especialmente a los chicos, yo creo que los chicos debieran de pasar primero. Ese altar que ustedes ven allí era en madera de acacia, bañado en oro, pero tenía una cubierta que tenía allí 2 ángeles, que luego en el templo de Salomón, en vez de haber 2, habían 4. Era en oro sólido. A eso se le llamaba el propiciatorio. ¿Cuántas cubiertas? ¿Cubiertas? ¿A qué se refiere con cubierta? Habían 2. ¿Cómo que 4? 2. Era lo que cubría encima el techo. Ese propiciatorio, cuando usted va a las Sagradas Escrituras, se da cuenta que se le llamaba también el estrado de los pies de Dios. Era donde Dios descansaba. ¿Y saben lo que es un estrado, verdad? ¿O no saben lo que es un estrado? Chicos, ¿alguien sabe lo que es un estrado? La mejor forma de poder explicar un estrado es, cuando usted va a una casa de un viejito, siempre va a encontrar un mueble bien grande y cómodo, ¿verdad que sí? Y ese mueble está frente de una mesita o una sillita cojinada que ahí se le ponen los pies. Ya los muebles modernos ya vienen con unas butacas reclinables que ya ahí lo tienen. Esa butaquita es un estrado. Es donde descansa el pie. ¿Ok? A ese propiciatorio se le llamaba así. Lo interesante con esto es que solamente tú podías entrar una vez al año allí porque era bajo una circunstancia en específico. Continuamos. Y yo creo que yo me he tardado ya muchísimo, pero hay que terminarlo, ¿verdad que sí, chicos? Próximo slide. El técnico se me durmió. Todo es tanto ese mueble, el altar, como también el altar de sacrificio, como el altar de propiciatorio, tenía unas varas que eran para cargarlo. ¿Ok? Cuando ustedes van a la historia bíblica, se van a dar cuenta que ese mueble nadie lo podía tocar si no fuera sacerdote. Cuando era transportado, solo los sacerdotes lo podían cargar. Si alguien lo tocaba, ustedes han leído la historia de un hombre que trató de tocarlo
¿Cómo se llamaba el hombre? Trata de tocarlo, ¿y qué sucedió? Murió. Próximo slice. Próximo, 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 próximo. Y ahora entramos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien muy especial según Levítico. Próximo, Jonathan. Muy lindo el caballero. Según el libro de Levítico, este personaje, y ustedes lo vieron allí en la ilustración, perdón, de los muñequitos, tenía como una corona, un sombrero como si fuese tipo corona, que tenía una placa que ahí decía santidad a Jehová. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que somos apartados para Jehová. También él tenía un efod, que como ese mantel que ustedes ven ahí, eso era el efod, solamente eso lo usaban los sumos sacerdotes, y tenía el efod estaba, encima del efod había un pectoral con 12 piedras preciosas que simbolizaba cada una de las tribus de Israel. Además de eso, él tenía allí en el efod, con unas cadenitas que luego llegaban hasta arriba, tenía 2 piedras, el Urim y el Turim, que cuando el pueblo quería hablar con Dios a través del sacerdote, de acuerdo al color de la piedra, a cuál de esas 2 piedras brillaba, era sí o no. Se le preguntaba a Dios, ¿voy a cruzar esa puerta? Y Dios, si alumbraba un color, era sí, si alumbraba el otro, era no. ¿Ok? Además de eso, el traje de él, que por dentro completo era blanco, tenía como unas boilas. ¿Saben lo que son boilas? Las damas saben lo que son boilas. Tenía como unas boilas abajo, que era como unos flequitos de esos que usan las damas para amarrar las cortinas, para explicarle a los chicos lo que son boilas. Tenían algo así pequeñito y tenían campanitas o cascabeles, que cuando el sacerdote caminaba, tú sabías que por ahí venía. ¿Ok? El sacerdote caminaba, tú sabías que por ahí venía. Hay algo que yo me comunico mucho siempre con el pastor González con referente al sacerdote. Yo sé que cuando yo dije esto, ya el pastor González sabe lo que yo voy a decir. En todo el santuario y a través de toda la Biblia, al único que se le tiene una orden de vestimenta es al líder religioso. ¿Cierto, pastor González? Sí hay reglas de vestimenta para los lugares que tú vas. Tú no vas a ir a la playa con un gabán, ¿cierto o falso? Como tampoco vas a ir a una boda en traje de baño o al tribunal. Todo lugar tiene su vestimenta. Cuando venimos a la casa de Dios existe su vestimenta. Pero había una persona que tenía instrucciones específicas de cómo tenía que vestirse. Y era el sacerdote, era el líder. Y los sacerdotes. Y era que ellos se tenían que distinguir de las demás personas. Ellos tenían que ser diferentes a las demás personas. Y las personas, donde quiera que fueran, tenían que saber que ese que estaba allí era ¿qué cosa? Era un sacerdote. Eran túnicas blancas. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Yo siempre me preguntaba, ¿cuántas personas habían en una tribu? ¿Cientos o miles? Cientos o miles. Y yo decía, wow, tantas personas trabajaban en el santuario. Porque de la tribu de Leví eran miles. Tantas personas trabajaban en el santuario. Tiempo después, estudiando el tema, porque este es uno de los temas que más me fascina, he leído más de 50 libros con referente a esto. Algo que hace un tiempo atrás descubrí es que cuando un sacerdote no se necesitaba, o sea, cuando se escogía el staff para trabajar en el santuario, si tú no caías como parte del staff, se te daba a ti X cantidad de dinero para que tú pudieses rehacer tu vida haciendo otra cosa o en otro lugar. Porque de la tribu de Leví, vuelvo y digo, ¿eran cuántos? Eran muchos. No todos podían trabajar allí. Y fíjate que allí se necesitaba gente porque habían cantantes,
habían músicos, habían personas que trabajaban en desmontar, montar, habían personas que tenían que mantener aquello limpio, habían personas que tenían que enseñar, habían personas que tenían que estar entrando y saliendo, llevando las cositas allí en el lugar santo para mantenerlo todo limpio, los panes, el que tenía que cocinarlo, el que tenía que estar pendiente. O sea, era un trabajo de muchas personas, pero no todos ellos iban a poder, no todos los de la tribu. Así que eso era lo que sucedía, porque fue la tribu que Dios separó para ellos, para este tipo de trabajo. Así que tenemos el sacerdote, y el sacerdote, según Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, y me encanta este texto, el que me conoce sabe que es mi texto favorito, simbolizaba a Cristo Jesús. Es por eso que allí Pablo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, lo único sin pecado. Y allí te dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, porque en el único lugar que tú puedes encontrar misericordia, ayuda y socorro. Y dice en el momento oportuno. Ayuda, chicos, misericordia y socorro en el momento oportuno. Continuamos, que ya estamos terminando. Sigue. Ya de esto hablamos un poco, continuamos. Las fiestas. Todo esto que ustedes están viendo aquí también tenía una serie de actividades que se llevaban a cabo. Algunas de esas actividades las actividades que se llevaban a cabo eran, próximo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la anterior, te puedes quedar ahí, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y el perdón, y la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. En el caso de los chicos, el único que vamos a tocar aquí es el número 6, la fiesta de la expiación, el Yom Kippur o la fiesta del perdón, que ya ustedes lo vieron también en el video. ¿En qué consistía? Era un día de ayuno. ¿Por qué era un día de ayuno? Porque era un día de tú desconectarte de todo y meditar en Dios. Con referente al ayuno, es importante que entendamos que en el único sábado donde ocurría un ayuno era en este. En los demás sábados no se ayunaba. El israelita y el judío no cree que en el sábado tú ayunas. El sábado es un día de celebración. Cuando tú vas a la historia, y lo pueden buscar en la enciclopedia judaica y en documentos judíos, tú vas a encontrar que la ropa nueva se estrenaba en sábado. La ropa nueva se estrenaba en sábado. Todo lo mejor tú te lo ponías en sábado. Las mejores comidas se hacían para el sábado. Los mejores postres se comían en sábado, porque hacían mucho postre ellos. Los mejores postres, Esteban dice que a él no le gustan. Los mejores postres se comían en sábado. Los mejores jugos, las mejores bebidas se tomaban en sábado. El sábado era un día especial, un día de fiesta. Pero este día, el día de la expiación, era un día de ayuno donde todo el mundo dedicaba este día para meditar en cómo había sido su vida durante todo el año y cómo necesitaba perdón y cómo necesitaba que Dios lo perdonara. Mientras la gente estaba meditando en esto, en el santuario ocurría algo muy interesante, y era que el sacerdote ofrecía sacrificio a Jehová, escogía 2 machos cabríos, ustedes lo vieron en el video. Uno se sacrificaba por el perdón de todo el pueblo. Ese macho cabrío que estaba allí sacrificado en el altar, el sacerdote, la sangre, en vez de rociarla en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, abría la cortina por primera vez, la rociaba en los extremos del arca. Luego él salía, luego de salir, él iba allí y ponía su mano sobre el otro macho cabrío
transfiriendo el pecado a él, y ese macho cabrío era llevado al desierto para que muriera en el desierto, simbolizando el fin del pecado y cómo Satanás al final del tiempo cargará la culpa de todos. Pero no solamente ocurría eso, sino que allí todo lo que estaba sucio, porque la sangre que estaba allí en el arca, en el altar o en el arca del pacto, se tenía que limpiar. Esa sangre se limpiaba, la cortina que la dividía, que tenía manchas de sangre durante todo el año, se cambiaba y se limpiaba todo. Por eso se llamaba el día de la limpieza, el día de la expiación, el día del perdón, el día de la purificación. No solamente se purificaba todo el santuario, todo el tabernáculo, sino que también se limpiaba la vida de todos los seres humanos. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El santuario, el tabernáculo nos muestra a cada uno de nosotros todo el plan de la salvación. El santuario nos da a nosotros esperanza. El santuario nos brinda a nosotros una noción del tiempo, de qué es lo que nos ha tocado vivir. El santuario nos dice a nosotros que hay un mundo más allá, que hay un mundo mejor. El santuario nos dice a nosotros, queridos chicos, que el pecado tiene su fin, que el sufrimiento tiene su fin, pero todo está centrado en Cristo Jesús. Solo nos queda a nosotros aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal para que Él pueda cambiar nuestra vida. Como les mencioné, esto es algo simplemente sencillo para que los chicos lo puedan entender. Tal vez en un futuro pudiéramos organizar un seminario mucho más completo y mucho más detallado, pero cuando oremos, si usted quiere pasar por aquí y ver alguna de las cositas, lo puede hacer. Y como les mencioné, pueden coger un pedacito de pan, mojarlo en miel y así imaginarse lo que era el maná. ¿Qué? Los chicos dicen que para llenar el examen, lo que falta o lo demás, me lo preguntan. Vamos a ponernos en pie, el tiempo ha finalizado, ya son las 9:30. Esperamos que la programación le haya hecho de bien a todos nosotros y haya sido de bendición. Pastor González, si puede pasar aquí adelante. Oremos. Padre de amor, gracias te damos, porque a través del santuario entendemos el inmenso amor que tú sientes hacia nosotros. A través del santuario vemos cómo tus brazos se extienden, cómo nos invitas para que vayamos donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El santuario nos dice que hay un mundo mejor. Y en aquel día queremos ver a nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, aquel que nos ofrece perdón y esperanza de vida y de vida eterna. Gracias por la programación de esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y que el día de mañana regresemos para seguir alabando tu nombre. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.